Sí, pero me habría encantado aprenderlo por menos dinero, menos salud. Es un proceso mental, porque me interesa mentalmente. Mentalmente llega el COVID. Yo me puedo permitir hacer algo que no gusta a todo el mundo. Y si no me lo cuentas, no me emocionas. Cogimos el norte de Irán, Líbano, Essaouira, un patio andaluz y los tránsitos de la carretera. Esos fueron los cinco primeros. Nasomato, genial, está como una cabra. Sí, una cabra pues lo totalmente, pero genial. A mí me pegan un repaso, me vale 300 euros porque no se quiere que sea para todos. Pues hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Nibiru. Hemos estado de vacaciones, parece un poco, ¿no? No sabe mal, pero ya estamos de vuelta. Hemos estado acabando nuestros últimos perfumes, intentando cuadrar con el invitado de hoy, que porque queríamos que fuese el siguiente sí o sí, nos ha costado, pero ya estamos aquí. Así ¿Viene de Murcia? Viene de Murcia, es dueño de una marca, pero bueno, que se presente él ahora. Entonces, bienvenido Salva. Muchas gracias, chicos. Yo iba a decir que hagas una presentación casi, al final también vienes el nombre Botanicae, o sea, entonces que te presentes tú y un poco el proyecto y a partir de ahí tiramos. Muy bien. Dale. Pues nada, soy Salva, llevo en torno de unos 13 años en el mundo de la perfumería, aunque todavía no soy muy viejo, tengo solo 35. Y nada, actualmente estamos centrados en el proyecto de Botanicae, que es una marca de perfumería artística que arrancó hace unos 6 años más o menos, y con el objetivo un poco de poder transportar a la gente que conozca nuestra marca a diferentes lugares a través de sus culturas olfativas. Esto no es un invento de marketing que se nos ocurra en algún momento, sino que viene precedido un poco de dónde veníamos antes de comenzar este proyecto. Y eso, en eso estamos trabajando. Una pequeña marca, haciendo las cosas con mucha pasión, cada vez en más sitios del mundo, porque nos encanta. Y eso es la presentación. Eso es la presentación. Muy guay. Pues no sé cómo, yo creo que igual lo chulo es ir cronológicamente un ¿Cómo poco. empiezas en el mundo de la perfumería? Uh-huh. Que ya nos lo contaste en Milán así un poco por encima, pero creo que hoy sería guay profundizar porque era interesante. Y creo que para mí igual lo que le da mucho valor a tu proyecto. Sí, lo que decía, que no es una construcción de marketing el hecho de que intentamos transportar a la gente a diferentes lugares para conocer diferentes culturas olfativas. Va vinculado con qué hacíamos qué hacía antes de comenzar el proyecto. Yo no tengo nada de formación, no tenía nada de formación en perfumería, ninguna formación formal, como habréis visto que hay gente que se encamina en este sector sin tener una formación previa. Yo quería ser diplomático, yo era inquieto, un corremundos y quería pues, tirarme al mundo y aprender. Me acabé orientando por el comercio internacional y un día surgió la oportunidad de hacer unas prácticas que en principio se planteaban que iban a ser de auxiliar de los vendedores en una empresa de fragancias de Murcia. Y pues, bueno, esta empresa tenía proyección internacional, vamos allí a ver y a lo mejor algún día me dejan salir. Pues en esa misma entrevista fueron pasando fases y acabé con el dueño de la empresa, que ese sí que era un gran viajero, y me propuso con 22 años si quería irme a hacer el mundo. Y le pregunté, pero bueno, ¿cómo? ¿Dónde? Me dijo, pues todavía no está muy definido. Sería o India, o Arabia Saudí, o Emiratos Árabes. Así. ¿Los tres te parecían bien? Todavía no sabía cuál era, pero me cuadraba. Luego, después de haber estado en los 3 sitios, creo que tuve suerte de que me mandaran a Emiratos Árabes, sobre todo con 22 años. No voy a decir. De India y Emiratos seguro era todo rollo. Arabia Saudí es una realidad totalmente diferente. India, aunque es muy exótica y atractiva, la vida diaria en India durante años habría sido intensa. Y nada, pues me dieron una formación y me tiraron al mercado al poco tiempo, al mes y medio, aparecí yo allí.
en una oficina en la que era una realidad muy chiquitita, aunque la empresa sí que empezaba a ser grande, la oficina era muy pequeña y yo tenía una jefa libanesa y un compañero indio. Hay mucho libanés, ¿no? Por ahí. Hay mucho libanés. Culturalmente son de Oriente Medio, pero también se entienden muy bien con los europeos. Son los más occidentales de Oriente y además son fenicios, son comerciantes, lo llevan en la sangre. Y nada, empecé a trabajar primero aprendiendo. O sea, mi mayor función era aprender. Yo tenía un puesto que iba vinculado a ventas, pero también a recoger los briefings y hacer evaluaciones, pero era un niño. Y esta jefa que tuve, Hanan, me instruyó bien a cómo entender un poco las necesidades de Oriente Medio y la cultura olfativa de los sitios. Y no me pidió que hiciera ninguna venta durante los primeros 6 meses. Me dijo, tu trabajo es aprender y entender. Pero cobrando sueldo de becario, bueno, sí. Que en Dubái te hacía comer bastante arroz blanco. ¿Todo esto en inglés? Todo esto en inglés. Sí, yo más o menos me manejaba, pero pues empecé a manejarme más. Y ya está en inglés con el que podía. Sabía era en árabe, pues te buscabas las mañas. Pero es valiente, a mí me pasa, yo, hostia, me flipa, con 22 años irte de aventura ahí solo, me parece... Bueno, porque no tenías nada que perder allí o que te ibas a aventura con... Yo no me atrevo. Un poco inconsciente y con muchas ganas de vivir, o sea, la pasión esa inicial. Con un punto vital, claro, que lo define todo. El hambre de mundo. Y luego esta cultura que dices que debe ser diferente a la nuestra, ¿cuál es? O sea, ¿sabes? A ver. Porque ahora están muy de moda los perfumes árabes. ¿En ese punto ya tenían tanto auge? Sí. O sea, hay mucha cultura olfativa. Sí, simplemente no habían llegado aquí. Yo en esos primeros pasos empecé a entender el Dubái al que yo llegué no tiene nada que ver con el Dubái de ahora, era el Dubái pre-Instagram. La transformación. O sea, en mis reuniones eran en el Zoco. Sí, era otra forma de vivir la que se tenía allí. Era una ciudad todavía mucho más tradicional, era de las más abiertas de Oriente Medio, pero era una ciudad muy tradicional. Y encontrabas que allí el perfume forma parte de la cultura a unos niveles, yo creo, que mucho más profundos de cómo lo forma en Occidente. A mí me llamó mucho la atención el ver como, igual que en Europa, una madre puede pasar a su hijo o a su hija la receta de la paella. Allí se pasaban recetas de la mezcla de aceites. ¿Para perfumar? Para perfumar, normalmente... Sí, aceites para perfumar. O sea, los attar... ¿Se perfuman ya directamente con un aceite? ¿O? Se perfuman, la perfumería tradicional de allí es en uso en aceite, base aceite, que son los attar, y las recetas o fórmulas que ellos tienen mezclando diferentes attar se llaman mojallat, que significa en árabe literalmente mezcla. Y las familias tenían sus mezclas. O sea, imagínate hasta qué punto está metido dentro de la cultura. Esas mismas mezclas las podían utilizar para aplicar en un jabón, para aplicar directamente en piel o para aplicar en bajur, que son los inciensos tradicionales que utilizan ellos. Y eso, o sea, se vive muy dentro de cada casa, la cultura de la perfumería. Eso pues te enseña a mirar con otros ojos el uso del perfume. Allí el perfume no tiene una funcionalidad igual a la que tiene en Europa. En algunas casas el perfume tiene una función de acogida. Es común que llegues a una casa y se encienda el bajur, se encienda el incienso para perfumar tus ropas, que ha venido de hacer un camino para llegar a esa casa. Claro, eso todavía tiene la herencia de los beduinos.
que para llegar a tu espacio tienen que recorrer con 47 grados un camino hasta que llegan. También tiene una función religiosa. Eso te quería preguntar. Supongo que allí... Sí, está absolutamente vinculado. Está absolutamente vinculado, o al menos en origen. Aquella parte del mundo es donde más se vive el Islam de forma estricta, y allí los rezos son 5 veces al día, y una gran parte de la población lo cumple. Rezar 5 veces al día significa lavarse 5 veces al día, y en muchos casos perfumarse 5 veces al día. También el que una persona estuviera perfumada puede significar que había rezado, por lo cual también lo hacía saber a su comunidad que él ya había rezado porque llegaba perfumado. Pues bueno, son significaciones de uso diferentes, más allá de la seducción que ha sido un poco en los últimos años el leitmotiv que ha tenido la perfumería en Occidente, bueno, en las partes del mundo. Allí había otro tipo de vinculación. Y como en Oriente Medio, en otros sitios del mundo. Al final mi trabajo, una vez que pasa esa primera época de aprendizaje y aventura, a mí se me van encargando cada vez más mercados, y me voy profesionalizando más y haciendo más formaciones, tanto en conocimiento de materias primas como en bases de formulación y en cómo saber interpretar qué necesita un cliente, qué necesita un mercado y cuáles son las tendencias o usos de la perfumería en cada mercado. Y eso pues se me iba mandando a diferentes sitios, todo Oriente Medio, también África, lo estuve llevando bastante tiempo, y sur de Asia, sobre todo el subcontinente, Pakistán e India. ¿Viajabas desde Dubái ahí o volvías a Dubái? Sí. Hubo un momento que Dubái era casa, y en Dubái pasaba menos de 100 días al año. Buah, entonces no sabía dónde te despertabas, y eso era una cosa genial. Imagínate, con 25, 26 años, pues yo iba siempre con mi cámara y iba apareciendo en sitios. Y recuerdo una vez que me llamó mi jefe, luego pasé a trabajar por una empresa italiana que aparte de en Francia estaba muy especializada en materia. Para una empresa italiana, pero allí. Allí, sí, siempre allí. Toda esa fase inicial de mi carrera se desarrolló con base allí. Y recuerdo que me llamó un día mi jefe, Andrea, y decía: Salva, necesito que vayas a ver a este cliente, que nos va a entregar unas muestras y tenemos que medir si está correcto o no está correcto. Andrea, no va a poder ser. Pero ¿por qué? Porque estoy en Zambia. No sabía ni dónde estaba. Y decía: pero ¿cómo? Si ayer por la tarde hablamos. Digo, sí, te mandé un email por la noche, me llamó el cliente, ha habido un problema en la fabricación, y pues esta mañana me he cogido el vuelo y me he venido. Claro, para mí tener la posibilidad de hacer esas cosas y ser un poco ciudadano del mundo era flipante. Era guapo. Luego, cuando fueron pasando los años, cansaba, pero era súper ilusionante, era genial. Para ponernos en situación, tú, estos proyectos que hacías, ¿eran para perfumería fina o para qué aplicación? Yo llevé... Hay empresas que lo separan por aplicaciones. Yo, al estar en una filial, las estructuras eran muy pequeñas. Entonces, yo llevaba todo. Llevaba tanto industrial como personal care, como perfumería fina, que también me dio mucho conocimiento transversal de todas las industrias, y a día de hoy lo agradezco, el poder haber estado en diferentes sectores. Porque, por ejemplo, en África yo vendía perfumería fina, pero era una cuestión menor. Lo que más se vendía era perfumería industrial, sobre todo de personal care y detergencia, y casi siempre con una sola aplicación. Lo que más vendíamos era fragancias para jabón. Y yo no entendía, hasta que empecé a viajar allí, por qué ellos ponían tanta dosis de fragancia en los jabones, más dosis que en Europa. Y
Cuando llegas a un lugar y entiendes su cultura y entiendes el uso que hacen de un perfume, tiene una razón basada en la cultura y en la necesidad de cada sitio. Para muchos africanos, el único producto con olor de su casa era el jabón. Entonces el jabón era su perfume. Con ese mismo jabón lavaban la ropa, con ese mismo jabón lavaban el cuerpo y querían jabones con una dosificación de fragancia bestial porque era su perfume. En Europa, sin embargo, tenemos 100 productos, cada uno tiene su funcionalidad concreta. Supongo que el aroma es muy diferente al que Sí. utilizamos aquí. O sea, aquí son muy limpios, ¿no? Bueno, aquí lo llaman limpios porque no, pero fresquitos, un poco floral, ¿no? Y allí cómo deben ser. Allí, luego en perfumería fina es diferente la tendencia en África, pero en el tema de jabones se utilizan muchísimo las citronelas porque también tienen un uso contra los mosquitos. Por lo cual tu único producto te perfuma y encima te protege de los mosquitos. Estamos hablando de economías. O sea, el jabón allí no se vendía en envase unitario. Yo recuerdo, yo iba a las fábricas de jabón, yo he visto en una fábrica de jabón cómo entraba un tren directamente y se descargaba a mano de los vagones, todo. Y el sistema de distribución que tenían allí, el sistema de distribución era que salía en furgonetas, pero luego el retail, el último paso al consumidor, era una persona con una barra de jabón de 1 kilo que cortaba a trocitos por gramos según lo que cada uno se podía permitir. Entonces, claro, o sea, son otras formas de consumir totalmente y de integrar el olor en tu vida. En Sudán también es un sitio particular. Hasta que llegué allí tampoco entendía yo muy bien. Teníamos una fragancia, ahora teníamos toneladas. Y vete al Sudán. Yo no sabía muy bien todavía por qué vendíamos tanto de eso. Era una nota muy particular, mucho sándalo, muy ahumada. Nos pedían que era en uso en aceite, por lo cual no teníamos que estudiar ni solubilidades ni ningún tema raro. Y cuando ya estuve allí en el sitio y pude estar con los clientes y pues, comer, charlar, hablar, ver el lugar, pasar unos días con ellos, entendí que la fragancia la utilizaban en los rituales funerarios. Hostia. Era un... Lo quemaban, ¿no? Para embalsamar, en el vale, embalsamamiento se utilizaba eso. Entonces, cuando alguien moría, era común que los familiares y amigos, como muestra de respeto previo al entierro, entregaran esas fragancias para el proceso funerario. Y pues como eso, cada uno de los países que te vas encontrando que tienen una cultura antigua del uso del perfume tienen sus particularidades. Por viajar. Claro, y el viajar entendiendo te va abriendo los ojos a que nosotros tenemos una cultura de uso de perfume y lo tenemos en determinadas asociaciones, como han podido ser durante mucho tiempo las asociaciones de género, que son construcciones culturales alrededor del perfume. En Arabia Saudí la rosa es una nota fundamentalmente masculina. En Europa se entiende como una cuestión femenina. En las maderas no son masculinas por el mundo. Los ouds se los ponen las mujeres, totalmente. Entonces, cuando llegamos un poco con toda esa herencia a construir una marca, vamos a intentar traernos esas cosas que hemos ido aprendiendo y intentar representar los lugares que hemos ido conociendo y las culturas olfativas que hemos ido conociendo a través de fragancias y sin tener que asumir las estructuras, los arquetipos que pueda tener un perfume en Occidente, porque realmente mi formación inicial ha sido fuera. También trabajaba con clientes en Europa y soy europeo y yo he utilizado perfume desde pequeño y
Sí. Mi madre me peinaba con perfume, o sea que nosotros también tenemos una cultura olfativa, una cultura olfativa muy potente, pero eso, el poder recoger un poco ese uso como colita del perfume, trasladarlo dentro de una marca con unos determinados valores. Pues antes de que sí, hay una cosa, tú ahí lo que hacías al final era un trabajo de comercial de una empresa de esencias. Comercial evaluador. Me pareció muy interesante, creo que Bettino lo definió muy bien, el trabajo de entender qué necesita cada cliente. En un mercado nacional es la figura central es el cliente. En un mercado internacional hay que entender dos cosas: el cliente y la cultura de ese país. Y saber que cuando un cliente te está diciendo no, necesito que esto sea más maderoso, no te está pidiendo un cedro porque en esa cultura de ese país no para ellos es otra cosa. O había o sea, los árabes particularmente no quieren, los saudíes particularmente, el limón les repele. Más filemo, no quieren. ¿Por qué? Porque lo tienen muy asimilado a los desinfectantes, a producto barato, pues entonces hacer la interpretación de esas dos cosas, de qué quiere este país, qué quiere este mercado, qué quiere esta cultura, y dentro de eso, qué quiere este cliente. Y hacérselo entender a un perfumista que en algunos casos tienen la oportunidad de recorrer el mundo. Yo lo he podido recorrer con algunos perfumistas con los que ahora trabajo y por eso nos entendemos tan bien. Pero en otros casos están sentados en su laboratorio en Milán, en París o en Ginebra. Y no tienen esa capacidad de entender que ese perfume se está utilizando para un funeral y que en Sudán los funerales son muy importantes. Ahí está tu trabajo. Ahí está la aportación. Y luego también ganar la confianza del cliente de que el trabajo de la formulación de una fragancia tiene mucha parte de secretismo y casi mística. Y en mercados lejanos ha habido mucho engaño, porque hay desconocimiento y entonces pues se han vendido cosas muy caras que en verdad tenían un coste ínfimo y ha habido gente que ha hecho mucho dinero en ese tipo de mercados. ¿Con marcas conocidas o...? No, estoy hablando de la venta de la fragancia, del compuesto. Por kilos, exacto. por mayor. Exacto. Entonces el poder generar esa confianza de decir, oye, que con nosotros esto no va a pasar. También Bueno, eso una cuesta. parte de eso cuesta muchísimo. Pero en Oriente Medio es cultura. Sí. Y en África te diría también que es cultura. En India y en Pakistán quizás un poco menos, pero hasta que no hay confianza no se hace negocio. Se construye una confianza y a partir de esa confianza se hace negocio. Te ahorras problemas. Sí. Te ahorras engaños. Te puedes fiar, os conocéis, y es muy bonito porque en ese proceso de conocerse estás conociendo una persona, una cultura, una realidad totalmente diferente a la tuya, unas motivaciones diferentes a las tuyas. Yo recuerdo con 24 años que me explicaran clientes míos cómo habían organizado su matrimonio y cómo te lo explicaban con su total lógica. Es decir, pero Salva, si tú mírate que no sabes qué quieres en la vida y que estás dando tumbos y hoy te gusta esta chica y mañana te gusta esta chica, ¿quién va a elegir mejor que tu madre por ti? Ni tú sabes. Sí, claro, si no sabes ni lo que Ellos tienen quieres, su lógica. confía en tu madre, que ella sabe lo que es lo mejor para tu vida, ni tu padre. Muchas veces el arreglo del matrimonio en la cultura árabe es árabe con madre. O sea, madre con madre. Madre con madre hacen esos arreglos. Eso es muy bonito. Conocerlo, vivirlo no, yo prefiero equivocarme, prefiero echarme novia, equivocarme, luego acertar, pero conocer esas realidades te hace abrir los ojos de que no somos, o sea, que somos muy eurocentristas en muchas cosas y ahí el mundo es diferente. Una vez que me dijo un misionero en Malawi, me
decía, Salva, no pierdas de vista que la mitad de la población masculina lleva falda. Dije, ¿cómo es eso? Y dice, pues mira, o sea, ahí todo el mundo lleva los kikoi, que son una especie de pareos. Todo el mundo islámico lleva las túnicas y los indios también, tampoco llevan pantalón. Claro, dice, no demos por supuesto determinadas cosas, plantéatelo, conoce, ve que el mundo es diferente y dentro del nivel olfativo es infinito. O sea, es infinito. Pero luego cada país tiene sus ingredientes. Y sus ingredientes que no necesariamente que crezcan allí o que se originen allí. ¿Por qué el oud es un ingrediente oriental? Porque el comercio de ese oud ha sido a través de Oriente Medio siempre, con todas las rutas de caravanas. El uso de los cítricos en Asia. Pues sí, son originarios de allí y los utilizan de otra forma. El azafrán en Irán, el sándalo en India, el incienso en Yemen, Somalia, Omán. Conocen los ingredientes mucho más que nosotros. Un omaní te distingue 18 calidades de incienso. ¿En qué momento sacabas aventura? Pero, ¿esto qué año estamos hablando? O sea, tú ya has Dubái en el... Yo me imagino 80 y algo. 80 y algo, un asco. En 90. En 2012. Ah, 2012. Ah, claro, 2022. Bueno, claro. Yo llevo Dubái hace 13 años. Tenía 22, tengo 35. Al principio solo estoy centrado en Emiratos, luego paso a estar en Oriente Medio, luego paso a llevar Oriente Medio y África, y luego ya lo último, India, Pakistán. Viviendo en Dubái, todo. Todo viviendo en... Bueno, casi no viviendo en el sitio. Sí, pero bueno, mi armario está en Dubái. Eso sí. Mi armario está en Dubái. La mitad. Exacto, la otra mitad en la maleta. Esa época es fascinante, pero fue una decisión personal que empezaba a tener una falta de arraigo. Las aventuras son geniales, pero conllevan sacrificios. Y al final, yo soy una persona familiar, soy una persona de mi gente, e intenté buscar compatibilizar todo ese mundo de aventuras con poder tener un arraigo y volver a una cultura que después de conocer muchas, me gusta cada vez más, que es la cultura mediterránea. Y entonces empiezo a darle vueltas a cómo plantear una vuelta. No sabía si definitiva o no, pero cómo plantear una vuelta a casa durante un tiempo. Y pues se va construyendo la idea de emprender. ¿Y eso ha pasado cuánto tiempo desde que estás ahí? Eso allí pasé 8 años. O sea, ya casi con 30... Sí, yo me volví con 28, 29. 28, 29... empiezo a plantearme la idea de emprender. Conllevaba riesgos porque, claro, al final había desarrollado unas capacidades que estaban bien valoradas, por lo cual pues, yo tenía una muy buena retribución, un estilo de vida que era atractivo, y era perder todo eso y lanzarte al vacío. Y pues creo que como cuando me dijeron te vas, y dije sí, pues en ese momento dije sí, pues este es el proyecto, venga, vamos. Y me lancé. Claro, yo no sabía fabricar, yo sabía sobre materias primas, conocía los orígenes, incluso conocía a los productores, sabía cómo... Bueno, claro, o sea, tenía una formación muy de base, pero la práctica de una línea de producción tiene que tener tantas personas, los perfumes se cierran de esta forma, necesitas este espacio, estas licencias, tenía ni idea. Pues bueno, pues ya lo vemos. Y ahí tampoco lo viste mucho esto, ¿no? Es decir, tú ya ves la producción de las marcas de Dubái, sí, pero sí, tampoco entrabas mucho. No, a ver, yo tenía que entrar a la fábrica.
Yo si había cualquier problema con alguno de nuestros productos, yo estaba allí para dar soporte y tenía que entender todos los procesos, pero no lo mismo ver qué hacer. No tiene nada que... Y no es lo mismo como se fabrica en África o en India o como vienes aquí a Europa con todos los libros de normativa más cualquier normativa que se le ocurre a cualquiera del día menos pensado. Pues, entonces, claro, pues me tuve que ponerme a aprender todo eso. ¿Y cómo aprendes eso? No, pero, o sea, curiosidad o sea, en África hay fábricas de perfumería fina. Sí. Que llenan y tal, y luego venden... Sí. Y empieza a haber cosas interesantes que no son el mundo del nicho. ¿Ah, sí? Sí. Hay algunas marcas que conozco y que además, aparte, yo tengo una relación muy emocional con África, que fue de los primeros. Yo creo que yo me hice aventurero porque tuve la oportunidad de ir a África con 15 años yo solo, y ahí me nació un poco con una comunidad misionera que son de Barcelona además. Y esta gente que está empezando a hacer cosas de nicho en África es muy chulo porque aplican su forma de conocer la fragancia, que es totalmente diferente a cómo se puede entender en Europa o en otros sitios. La aplican a una expresión artística que al final es la perfumería de nicho, por lo menos lo que yo entiendo que es la perfumería de nicho. Y es muy chulo. Luego allí había otras estructuras más tradicionales, que son pues la mezcla en el sitio, o sea, en un puesto de la calle, te mezclaban las fragancias, te las mezclaban con alcohol y te las llevabas en un botecito y todo en formatos muy chiquititos porque la capacidad de gasto era muy limitada. Y luego fábricas muy grandes también había. No, mira, me da mucha curiosidad, tío. Sí, es muy curioso la forma de fabricar. Por ejemplo, en India yo he estado en fábricas que tenían 1.200 operarios. Eso es insostenible en Europa simplemente por el coste laboral. ¿Pero por qué tenían 1.200 operarios? Pues porque allí la luz se iba un día de cada 4, por lo cual tampoco podían depender mucho de máquinas. Y todo era un trabajo muy manual y demás. Aquí aquí era otro mundo. Y más allá de la fábrica, lo primero que se construye en la cabeza es el proyecto de botánica. Es decir, ¿dónde está nuestro aporte de valor? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos proponer? ¿Esto es de Dubái? Desde Dubái. Desde Dubái ya te sale botánica el nombre. Sí, el concepto, el nombre, sí. Toda la fase de estar desarrollando, pensando y qué podemos hacer y tal, una base nace de allí, pero luego la seguimos construyendo hoy. Sí. Yo soy partidario de que una vez que los proyectos están más o menos claros, entrar y luego ir viendo. Pero la parte de la fabricación era complicada. La parte de la fabricación era muy complicada. Ya no se puede hacer una startup de garaje en el sector de perfumería y cosmética porque hay tanta normativa que te come. Claro. Pero en ese momento tú empiezas un proyecto de fabricación. Sí, yo empecé un proyecto de fabricación y... ¿Con tanta normativa como ahora, tú crees? O sea, esto hace... Sí, pero... años, pero igualmente lo empiezas así como has dicho, que no se puede, pero tú empiezas... No. Yo empecé como tenía que empezar. Bien, o sea, con una estructura... Yo empecé con el concepto de algo que tenía que ser un proyecto muy pequeño y fue ganando dimensión a raíz de tener que cumplir con todo la normativa y estructura que requiere la fabricación de un producto cosmético. En ese momento nos dimos cuenta que eso era incompatible con una micromarca que estaba llamada a crecer muy poco a poco, pero nosotros queríamos controlar la fabricación porque queríamos hacer un producto artesano, queríamos hacer un producto con mimo y que no se lo fabricara una multinacional que lo mismo fabrica un agua de colonia de supermercado. Entonces nosotros queríamos controlar eso, por lo cual empezamos también a fabricar para otras marcas. Pero no era el motivo, o sea, tú querías una fábrica básicamente para fabricarte a ti. Pero como no era sostenible, empezamos a fabricar también para otras marcas.
Eso nos hizo aprender muchísimo, muchísimo. Y en cierto modo lo disfrutamos. Pero no tuvo un buen final, porque cuando trabajas para terceros hay riesgos y nosotros conseguimos estabilizar la fábrica y hacerla operativa y rentable después de 3 años con niveles de trabajo no se me pasaba tanto por la cabeza, sino, no era el día a día y lo que tocaba. Desde luego, yo a quien quiera emprender, y de hecho cuando amigos míos me lo dicen, que quieren emprender, si veo que el fundamento del emprendimiento es única y exclusivamente económico, les invito a que le den una vuelta. Porque el fundamento económico puede llegar, pero hasta que no llega, tiene que haber una vocación que mantenga los niveles de esfuerzo que requiere el emprendimiento. Sí. Porque si no, no hay unos pilares que puedan sostener una tormenta. Pues nosotros, justo después de esos 3 años en los que ya habíamos conseguido más o menos estructurar todo, nos dejaron una deuda y nos liquidaron. Un tercero nos dejó una deuda muy fuerte y nos liquidó. Que eso también aprendes mucho, eso no te vuelve a pasar esto. Bueno, pero que no. Bueno, pero no puedes controlarlo. No se puede controlar, pero se puede tener mucha precaución. Mucho ojo. ¿Tiene algo que ver con el COVID o la época del COVID? No. Fue justo previo al COVID. Previo. O sea, no fue algo que viniese por el COVID. A todo esto te Bueno, a ver, fue justo previo al COVID en Europa. El COVID ya estaba empezando en otros sitios. Igual. Pero claro, o sea, ahí ves cómo se te desmonta todo. Pero tú estás hablando en plural porque imagino que entonces es tu hermano. Sí, mi hermano fue parte del equipo y es parte del... Pero por eso yo te decía, tú en Dubái empiezas a maquinar esto solo, ¿no? Mi hermano se incorpora más tarde. Ahora llega cuando se incorpora mi hermano. O sea, pero ahora nosotros es tú y un equipo que has montado. Sí, nosotros montamos, o sea, monte equipo. Siempre hablo en plural porque entiendo que yo no soy la marca y que es una construcción de todos y cada uno de los que han pasado por nuestro equipo y los que han colaborado con nosotros. Y de hecho insisto mucho en que Salva es una cosa y Botanicae es otra y deben vivir, deben convivir, pero pueden llevar caminos diferentes porque no somos lo mismo. Hay un equipo pequeño pero muy implicado detrás y entonces por eso también intento hablar siempre en plural. Nos matan y ya no hay equipo. Y no hay equipo, ni fábrica, ni nada. Nos quedamos con un pequeñísimo espacio donde guardar el stock de las cosas que nos habían quedado. De Botanicae. De Botanicae. Y nada, con una deuda criminal y sin fin. O sea, cuando te viene una de esas, se idealiza mucho cuando se habla de la quiebra como a la americana. Decir, no, es que he quebrado 2 veces, pero luego he levantado esta compañía. Ese momento es horrible, ¿Qué te pasa por la cabeza? O sea, es vida personal, es tu vida personal, te viene todo. Para mí ha sido los momentos más difíciles que he vivido en mi vida. O sea, se te cae todo y piensas que ha sido porque no has sido capaz de gestionar bien, que no eres bueno para esto, todo a nivel anímico te derrumbas, no quieres salir de la cama. O sea, son momentos durísimos. A mí cuando me dicen en esa época estás tú solo al mando, que si tu responsabilidad, o sea, va a tu espalda. Todo. Y a mí me lo dicen ahora, dicen, no, pero es que aprendiste mucho con eso. Y digo, sí, pero me habría encantado aprenderlo por menos dinero, menos salud y menos dolor. O sea, que lo de... Cuando uno emprende, hay partes que son preciosas, pero uno tiene que ser consciente del riesgo y cuando algo sale mal,
si haces las cosas bien, que no sales corriendo y le dejas deudas a todo el mundo, nosotros intentamos dar la cara con todos los que pudimos y de hecho la empresa sigue siendo la misma empresa que en aquel momento. O sea, nos quedamos a mínimos y sin nada, pero seguimos. ¿Cuál es el proceso mental? Porque a mí me interesa mentalmente, como para decir, oye, salgo de la cama y voy a levantar lo mismo. Mentalmente llega el COVID. Mentalmente, en medio de toda esa fiesta, llega el COVID. Como a mucha gente en el sector que teníamos la licencia de cosmética, pudimos fabricar gel hidroalcohólico, por lo cual ya había algo que te estaba sacando. Y luego tuvimos la oportunidad con algunos de nuestros clientes que vieron lo que nos había pasado, clientes de Botánica, que vieron lo que nos había pasado y decidieron seguir apoyándonos. Particularmente aquí en España trabajábamos solo con una cadena regional que se llamaba Prieto, de perfumerías, y que nos apoyó y entonces pues teníamos una gotita. Luego teníamos otra gotita en Georgia, otra gotita en Bulgaria, pero muy poco a poco. Y ahí es donde entra mi hermano. En esa fase de decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Apostamos por Botánica? No tenemos nada. Pues teníamos stock, que era lo único que nos había quedado, y una capacidad de fabricación muy pequeña. Y dijimos, pues bueno, somos dos. Pues vamos a ver por dónde sale esto. Hicimos la apuesta y poco a poco, bueno, fue tomando forma y de eso hace ahora 4 años. O sea que yo hay veces que digo que yo he montado una marca 2 veces, aunque se llame igual. Sí. Porque tuvimos que montarla primero y luego volver a montarla. Y eso es 2020 aprox. Sí, nosotros cae y levantamos en 2020. Bueno, obviamente hay un proceso ahí de duelo, pero... Sí. Todo 2020. Pero en 2020 es cuando se toma la decisión de venga. Sí, total, ahora sí que ya no hay nada más que perder, pues vamos a dedicarnos 100% a lo que más nos gustaba de toda esta aventura, que era nuestra marca y hacer las cosas como nosotros queríamos. Lo de terceros es lo que... Claro, lo de terceros, bueno, he conocido gente muy interesante con proyectos muy chulos que de verdad te ilusionan. Y luego también he cogido proyectos que no tenían ningún interés, pero tenías que cogerlos, porque tenías tenías que hacer que la rueda se moviera. En la segunda fase no. En la segunda fase era nuestra marca, hacíamos las cosas como decidíamos hacerlas y llevábamos el camino que queríamos llevar. Y ha sido mucho más bonito. Pero y aquí tenéis un parque, más o menos entiendo, con una máquina de llenado. Nosotros teníamos una pequeña nave dentro de un polígono con una línea de llenado y un pequeño almacén. Pero estamos hablando de muy pocos metros cuadrados. O sea, ¿como esta? Sí, como esta oficina, sí. Algo así distribuido, pero... Sí, algo así podría ser. Y el ordenador ahí, mail, todo ahí. Todo junto. Todo junto. Y bueno, pues proponiendo la marca, moviéndonos, viajando cuando el COVID nos dejaba, y poco a poco, pues la marca empezó a entenderse. Nosotros tuvimos un problema porque ¿qué es Botánica? ¿Dónde la encasillamos? Nosotros vendemos perfumería artística, que también se entiende como perfumería de nicho, a un precio muy contenido. Y eso no era algo que se entendiera bien dentro de la distribución de nicho, porque mucha gente tiene la asociación de un producto de calidad al precio. Nosotros, ¿cómo hemos conseguido un producto de calidad sin que se nos disparen los precios? Seguimos comprando las materias primas en origen, por lo cual conociendo la industria, conociendo el mercado y quitándole los velores innecesarios. Es decir, nuestra inversión en marketing es una inversión muy contenida. Nuestra inversión en materias primas no escatimamos en calidad, pero llegamos a la fuente siempre que podemos. Al primer. Claro, y que luego venimos de estar fabricando
volúmenes mucho más grandes de lo que hacemos ahora, por lo cual sabemos cómo se optimizan los costes. También las cadenas de distribución intentamos acortarlas lo máximo posible para llegar al cliente con los menos pasos posibles. Pero ese paso no fue fácil de hacer entender hasta que las tiendas y la gente probaba el producto. Y ahí era donde empezaron las victorias. Las victorias no eran necesariamente pedidos maravillosos, eran felicitaciones. Era entender, hostia, emocionar. Claro, o sea, sí que es bueno. La sostenibilidad financiera es clave para cualquier proyecto, aunque la finalidad no sea la económica, el enriquecimiento, o lo que hablábamos antes de que quien quiera emprender tiene que tener una vocación. Cuando consigues que esa vocación dé un resultado, que ese objetivo que tú tenías, que era transmitir emociones a través del perfume, cuando ves que tiene un resultado, joder, o sea, eso... Cuando ese eslogan se cumple casi, ¿no? Un poco, eso es una pasada y creo que eso es una de las cosas que diferencia de hoy la perfumería de nicho artística de la perfumería comercial. La perfumería comercial, el fin fundamental es la sostenibilidad, es el económico, porque al final están en manos de inversores que quieren un rédito y eso es el fin fundamental, y les ha hecho perder la libertad que nosotros tenemos. Para mí la perfumería de nicho es libertad. Libertad creativa. Yo me puedo permitir hacer algo que no gusta a todo el mundo. Pero si emociona a quien tiene que emocionar, seremos más que felices. Pero es que yo mi producto no tengo que venderlo a todo el mundo, tengo que venderlo al que le gusta. Y eso es una libertad fascinante. Luego, como mis producciones son limitadas, me puedo permitir los ingredientes que me den la gana, porque no se van a acabar. Si tú tienes que hacer 1,5 millones de unidades, la bergamota de Calabria, de calibre 2, con esta extracción y esto... No hay. Yo digo, Giovanni, ¿me guardas 15 kilos? Sí. Pues ya está. Entonces, esa libertad nos diferencia mucho del comercial, y la intención del transmitir una emoción. En nuestro caso lo hacemos a través de llevar a la gente a lugares, pero hay otras marcas que lo hacen por otros caminos y consiguen esa misma emoción. ¿Cuál sería el storytelling de Botanicae? O sea, ¿las distribuyes? A ver, Botanicae es expresión, es la expresión botánica de un lugar. No sé, llegas a un lugar que te inspira y tratas de reproducirlo botánicamente. No necesariamente por medio de plantas, bueno, nosotros también utilizamos síntesis, pero hace que se entienda que es la reproducción botánica, una expresión botánica de un lugar. Entonces el storytelling es descubre un sitio a través de su olor, y son sitios que tienen particulares vinculaciones con nuestros viajes, sitios que conocemos y que nos gusta compartir, no solo la fragancia, sino lo que le ha inspirado. Yo discutía con mi abuela. Mi abuela es poeta. Y ella dice que los poemas no tienen por qué explicarse. Cada uno los interpreta y entiende lo que quiere. Y claro, yo me lo aplico a la perfumería y dice, entonces ¿dónde vamos con tanto storytelling? Y yo estoy convencido de que sí que tenemos que explicar qué hay detrás. Es que a mí, si no me lo cuentas, no me emocionas. Yo, si no sé de dónde sale cada cosa, es cuando digo wow. Vale, lo entiendo. Y por eso me pregunto también, porque es muy interesante. Entiendo el punto de tu abuela en la poesía, lo puedo llegar a entender, porque a veces yo sí que escucho música que a veces me hago el ejercicio de decir,
Creo que yo aquí me he imaginado una película y creo que igual la peña se ha imaginado otra totalmente, porque ese tío usa estas palabras y yo tal, pero yo en marca y tal es lo que dices, es que si no me lo cuentas a veces no me doy cuenta de la mitad. Yo le di vueltas, Igual. Aquello de decir, y hubo un punto que fue en el primer ejemplo que caí. ¿Habéis oído la canción de Eric Clapton, Tears in Heaven? No, si lo he oído, no lo tengo. Pues la canción emociona por sí sola. Es una canción que sabes que tiene algo. Es preciosa, tiene una sonoridad especial y se nota la emoción cuando la canta. Pero Eric Clapton compuso esa canción cuando su hija de 2 años se cayó por la ventana de su casa porque la habían dejado abierta. Y entonces, cuando sabes eso y escuchas Tears in Heaven, te pones en la situación del dolor de un padre que le pregunta: ¿conocerás mi nombre cuando nos encontremos en el cielo? O sea, eso es 1000 veces más potente que... Claro, y al final el conocer el por qué se ha hecho algo ayuda mucho más a entenderlo y a vivirlo. Nosotros cuando abres uno de Parfum, lo primero que te encuentras es la descripción del sitio que tratamos de reproducir. Pues si yo te introduzco en un momento concreto, en una medina de un pueblo de Marruecos, en esa primera fase, cuando tú hueles, puedes estar entendiendo qué nos llevó a crear eso. Y al final el perfume para mí no es solo el jugo. El jugo tiene que ser genial. Pero lo que en lo envuelve, desde la filosofía hasta el packaging, hasta los materiales que utilizas, que son compromisos, también nosotros intentamos ser sostenibles con los materiales. Todo eso es un perfume, hasta cómo lo comunicas, hasta el estilo fotográfico que tienes. Yo ahora veo marcas que me fascina la arquitectura de marca que tienen, con todo el cuidado de detalle, y mucho de ese cuidado de detalle que tienen en todo no llega a la casa del consumidor en forma de objeto, pero llega en todo el universo que la marca asume, entiende, defiende y la configura. Es una construcción compleja. Bueno, Ana Somato ganó el premio a la mejor storytelling o algo así, creo que también alguna cosa así. Sí, el videoclip. Ana Somato, genial, está como una cabra. Así, una cabra totalmente, pero genial. Aparte ya ha llegado al punto que si yo digo que la perfumería han hecho en libertad, Peña sí que puede hacer lo que le dé la gana, no lo siguiente. Y les hueles y te esperas algo diferente y lo tienes. Claro. Si fuera algo que te gustara muy placentero, no tendría sentido tampoco. Que de hecho hay algunos perfumes que ya son, pero tiene todo. Yo creo que nos hemos saltado un punto, porque yo creo que a la gente de este podcast les mola, que si tú has dicho de 2018 más o menos, en lo que vuelves ya con la idea de Botanicae, y los primeros perfumes, como los que haces. Nosotros los primeros olores, tal. Partimos de los sitios que más conocíamos. Vale. ¿Dubái? Particularmente, no, pues de Dubái no nada. Pero lo conoces mejor que todo. Sí, pero llegará. Llegará. Cogimos el norte de Irán, que es un sitio fascinante, Líbano, Essaouira, en Marruecos, un patio andaluz y los tránsitos de la carretera. Esos fueron los 5 primeros perfumes. Vale. Entonces, en el ejercicio que hacemos, por haber estado trabajando en esos sitios, bueno, en un patio andaluz no he trabajado, pero he vivido más o menos. Desde pequeño he vivido en contacto con ellos, por haber tenido contacto con esos sitios, conocíamos sus materias primas, incluso en algunos casos habíamos sido encargados de evaluarlas y comprarlas, el azafrán en Irán, o de determinadas calidades de cedro en Marruecos, el cedro Atlas. Tenemos esos condicionamientos de ingredientes y buscamos transmitir una sensación. Entonces,
nosotros empezamos a jugar con acordes, prefórmulas. Yo no soy perfumista, como tengo algo de formación de evaluador y puedo llegar a acercamientos. Y luego, según cada uno de los perfumes, decidimos trabajarlos con un perfumista u otro que en la medida de lo posible conociera los sitios que nos habían inspirado a nosotros. ¿Fueron 5 perfumistas distintos o no? No, fueron 3. Fueron 3. En esa fase inicial fueron 3. También porque con uno de ellos yo había trabajado mucho en Oriente Medio y éramos Pinky Cerebros. O sea, Sí. íbamos, cuando tocaba ir a Arabia Saudí, pues íbamos juntos y este era un perfumista que se metía en el barro. Vale. Y luego otros 2 que tenían una especial vinculación con los sitios que queríamos describir. Luego hemos seguido ampliando esa línea. Ahora en esa línea tenemos 8 y la semana que viene, no sé cuándo se publicará el podcast, pero en muy breve. Sí, igual ya está noveno. casi, igual ¿Sí? lo tienes. Pues una semana. Sí. Pues estará saliendo el noveno. Y luego aparte hicimos una colección dando un paso más allá, complicando más el storytelling, que no era ya de los viajes que habíamos hecho nosotros y nos habían inspirado, sino de los viajes que otros hicieron y nos inspiraron a viajar y a conocer mundo y a movernos. Entonces, pues historias que nos han marcado, también hemos decidido compartirlas, y son la Polinesia por Gauguin, que se fue a descubrir lo salvaje, el fin del mundo, y cada vez quería más fin del mundo, más fin del mundo, más fin del mundo, y ha llegado en medio de la jungla. El viaje de Ulises, la Odisea, una composición de sal y madera, de lo que sería vivir en un barco toda tu vida, deseando la vuelta a casa. Shackleton en el Polo Sur, un perfume que se llama Endurance, una expedición al Polo Sur, que es una manera de un aventurero victoriano que se llevó a una expedición al Polo Sur donde todos acabaron estrellados, el barco se hundió, pero consiguió salvar a toda la tripulación. Y es una expedición recordada. Que nos queda Kapuscinski en África, que era un reportero que cubrió toda la descolonización africana y tenía una especial sensibilidad por la microhistoria de los pequeños sitios. Y Gerda Taro, que era la mujer de Robert Capa, que era una fotógrafa que murió en España en los años 30. Pues historias de viajes que nos han inspirado y que hemos querido compartir. Y que hemos querido compartir no solo con la historia, sino con la forma que sabemos hacer, que es crear un perfume que te transporte o que te pueda acercar a eso. Hostia, muy potente, ¿eh? La segunda ahora tengo ganas de olerlas. No sé si tienes tú cosas en la libreta que molaría comentar, porque si has apuntado cosas puede ser interesante. Digo, para tenerlo en cuenta. Tenía de anécdotas. Sí que quería puntualizar lo del perfume como expresión cultural, que creo que eso sí que hemos ido dándole algunos puntos. Hay una parte que me he saltado porque no sabía muy bien cómo engancharla, que era que en Arabia Saudí vendíamos una cosa que era una barbaridad, el Mask Tahara, que no sabíamos para qué era tampoco. Empieza el negro ya. Sí, pero era un lubricante. Era un lubricante en Saudi. Bueno, y es curioso, en Saudi, lo del... Bueno, si quieres, reenganchamos. Sí, no, pero ya hemos enganchado ahí. Vale, Y luego... tranqui. Eso que decía que ¿Está bien el micro, verdad? Sí, en Arabia Saudí es otro de los sitios donde también la realidad cultural es absolutamente diferente, y más la Arabia Saudí hace 10 años no era la Arabia Saudí de Cristiano, de Cristiano Ronaldo, ni la Arabia Saudí abierta ni la que hablaba. O sea, yo he estado en Arabia Saudí durante 2 o 3 semanas sin ver a una mujer, sin ver la cara de una mujer, o sin poder tener un contacto con ellas. Ellas no podían conducir, pero bueno, los hombres tampoco tenían muchas libertades. Yo recuerdo salir a correr por la calle en Riad y que la policía religiosa me mandara a casa porque iba en pantalón corto y estaba corriendo.
¿A cuántos grados, no? No, en los inviernos en Oriente claro. Medio son razonables. Bueno, a ver, a lo mejor había 27, Sí, y era sí, diciembre. aquí palmado. Pero... No, este pantalón largo para correr. Pero Y una de las cosas que me llamó la atención era cómo de importante es un perfume para esa mujer a la que se le ven 2 dedos de cara y en algún caso es todo lo que se le ve y no tiene forma de expresión ni por medio de la vestimenta, porque todas van vestidas como con el burka y además normalmente en absoluto ceñido. De hecho, hasta cuando hay viento en contra se los separan para que no pueda ceñirles el cuerpo. Y eso es lo, o sea, que una forma. Lo que una mujer podía enseñar en sus contactos en sociedad era su bolso y su perfume. Su manera de comunicar. Era su forma de comunicar. Y para mí fue una forma de entender por qué tan intensos. Y era como un grito. Era como un grito. Y me llamó bastante la atención. Allí, luego por la anécdota picante, metíamos un perfume que nos lo pedían particularmente, no solo la composición de la composición olfativa, sino lo pedían en disolución en aceites vegetales. Y se quedaba blanco y un poco viscoso. Y también llegas allí y alguno acaba contándote en un ambiente un poco más distendido que el mayor uso de ese perfume, que se vendía a toneladas, era como perfume de partes íntimas y lubricante sexual. ¿Y cómo olía eso? O sea, ¿cuál era? Pues era precioso, era un almizcle floral precioso, y de hecho yo tengo acordes de ese aceite en la recámara que siempre intento colarlos a ver. Y ¿Pero no hay ningún perfume que momento, sea más de esa manera? No. Es que son formulaciones de Zoho. O sea, son esas formulaciones de receta de padre a hijo. Sí, claro. Muchas de esas formulaciones acabaron pasando a casas de perfumería. De hecho, hay casas de perfumería que ahora se han hecho muy famosas, que recogen esas formulaciones que no son creaciones de la propia casa, sino que eran creaciones del mercado. Que el Rashika, el Rakba, el Mastahara, el Fiji Bahreini, eran productos de Zoco que algunos han acabado en perfumería de nicho, con marcas que han sabido encontrarlos en esas zonas, no han utilizado el mismo nombre y han llegado a mercado, y yo los vuelo y me sale la sonrisilla de decir... Hostia, Pues algo que ellos han tenido muy protegido. Bueno, es una cuestión cultural suya. Sí, que era de poco. Pero más o menos te lo podrías conseguir, la fórmula. Sí, la fórmula la tengo, pero No, digo, alguien que quiere, por ejemplo, yo, con Nibiru, queremos una receta de estas, si fuéramos a preguntar, ¿nos la dirían fácilmente o es muy protegido? Ni una ni la otra, ¿no? Con ellos, cuando se construye confianza, Claro, sí. son de dar mucho. No es fácil conseguir la confianza, pero cuando se tiene confianza se da mucho. Y si ven que esas que venís de la industria y tal, normalmente son de compartir. El mundo árabe, por regla general, área de los tópicos, comparte mucho. Yo tenía una pregunta que en realidad creo que muchos han sido contestando. Al final, una era que si encasillas esa botánica en tipo de perfumería, es perfumería artística, nicho. Yo lo llamaría perfumería artística. Al final hemos entendido nosotros que dentro del nicho hay otras categorías también, porque al final cada vez tenemos proyectos y muy distintos. Pero entonces, esta la tengo más o menos clara. Al final sí que tenía una, pero creo que también la he respondido ya. Que al final es cuando tú pensaste en emprender, o sea, más que nada en hacer Botanicae, nosotros un poco al final lo que vi en Milán era, hostia, hay tanto proyecto guay en general que hostia, que se reduce muy poco porque todos me parecen bien en cierta manera. Claro, nosotros al final un poco yo creo casi por
ignorancia o sea, nos metimos aquí por casualidad, por suerte, por mi madre, por pasión. Porque nos gustaba. Sí, y a ver, creo que hemos llegado ahora a un punto, y luego ya te iremos contando de dónde está la marca ahora, que tiene mucho sentido. Pero hasta ahora, igual no tenía tanto sentido. Entonces, para mí la pregunta era, en plan, hostia, tú estabas, bueno, no sé si estabas convencido de que iba a salir o no, pero ¿cuál era el hueco que creías que podías, o pensabas, bueno, pues mira, voy a ser uno más, o creías que podías construir, ahora lo entiendo perfectamente, al final, el tema de representar los viajes que he hecho, pero en ese momento era eso. Creo que Brava Nariz hace un poco también el concepto de paisaje, ¿no? Supongo que habrá alguien más, pero no sé si en ese momento había, no había. ¿Qué veías tú? Nosotros yo ya conocía el mundo del nicho antes de emprender, pero yo ni siquiera sabía si lo mío era nicho o no. Nosotros nos lo planteamos como un medio de vida. Es pasión, es mi historia y voy a probar. A ver, vamos a intentar conseguir que esto salga adelante. Estos son los pilares que tenemos y algunos de ellos no estamos dispuestos a renunciar a ellos. Y a partir de aquí, pues la vida nos irá diciendo, y en algunos momentos nos ha dado tan fuerte que nos ha tumbado y en otros nos ha ido enseñando pues cuál podía ser el camino y era un poco la filosofía, el seguir aprendiendo. Nuestra industria es preciosa. Creo que no conoceréis a un perfumista que os diga que ya lo sabe todo. O sea, no hay una educación normada, todo el aprendizaje gremial en sí está estructurada como que un maestro acoge, elige a un aprendiz y le enseña, y cuando ya no puede enseñarle más, puede llegar a pasarle a otro maestro. O sea, esta industria está llamada a que sigamos aprendiendo constantemente. Entonces, pues en eso estamos, vamos aprendiendo y vamos desarrollando. Pero lo que decir de Xans, yo voy a ser claro, antes no había un mercado para esto, no lo había, y cada presentación a una tienda era convencer, luchar, ahora hay un boom y se huele dinero. Y entonces muchas de esas marcas que se dice, no, es que muchos que son todos iguales, que tal, hay muchas que son construcciones vacías, basadas en una inversión y en las que, y esto lo sé porque he fabricado terceros y me han llegado con el decálogo. Storytelling construido, posicionamiento construido, imagen construida, sí, pero intentaba rascar un poco en los porqués del proyecto, en qué era lo que de verdad motivaba. Sí. Hay algunas de esas construcciones que están tan bien hechas que salen bien, claro, pero también muchas de ellas son humo que cae. Son humo que cae porque no es fácil. Como falta pasión. Falta pasión para aguantar los envites. De rentabilidad, y luego que cuando tienes que comunicar unos valores, tienes que creer en ellos. Cuando comunicas una historia, si la historia es una historia vacía y un storytelling que lo ha construido una agencia de publicidad, nunca podrás encontrar a alguien de la marca que se lo crea de verdad o porque dirán, no, pues bueno, esto es lo que nos han dicho que tenemos que decir. Y eso se va notando en cada una de las partes de un perfume que no es solo. Es lo que hablábamos antes del storytelling. Cuando es verdad, te pone la piel de gallina. Si es una historia, pues te la crees o no. Claro. Y bueno, aún así, es decir, que dentro de esos ejercicios vacíos hay algunas cosas que dices, para ser humo, que bien lo has pintado. Y habrá algunas de esas que hablamos de alguna, yo me acuerdo en Next Sense, en Milán, que yo no entendía muy bien esa marca y tú me dijiste, es que pilló el momento tal. Claro.
Y ya Bueno, Que tiene un poco Milán eso, ¿no? Según lo que dices, yo creo que aparecen stands que en 2 años ya no están porque se ha probado y ha desaparecido. Sí, muchos proyectos que vienen de inversión de fondos, terceros, los fondos están entrando en el mundo del nicho arrasando, porque han visto que tienen posibilidad de venderle a las multinacionales. O sea, los fondos entran, compran una marca mediana, la estructuran, le suben las revistas, le quitan todo el peso que no interese y la dejan. Entran en algún mercado clave que sea para una multinacional clave y la dejan empapeladita para un grupo. Claro, cuando un emprendedor de otro sector ve las compras que están haciendo los fondos en dice, pues para hacer calcetines, que era lo que estaba de moda hace unos años, sudaderas o tal, pues me pongo a hacer perfumes y que crezca, lo vendo y fuera. A algunos les saldrá bien, muchísimos caerán por el camino porque no se sostiene al final el consumidor. No es tonto y aunque hay mucho consumidor cada vez más nuevo, listo, sabe más. a mí me pegan unos repasos cuando a mí me gusta mucho ir a tiendas porque veo que se está moviendo, tengo la oportunidad de hablar con clientes, me gusta quedarme, dar un paso atrás y ver cómo está un cliente, qué pide, o sea, cuáles son los primeros pasos de un cliente cuando entra en una tienda. Y te encuentras... Bueno, claro, eso en España es flipante, pero por ejemplo hace un mes y pico lo hacía en China y claro, o sea, otra película y ojo a las marcas que van a venir de allí, porque están empezando a hacer cosas muy chulas, muy chulas. El mercado del nicho yo creo que va a dejar de ser europeocentrista pronto. Ya los árabes han levantado cabeza. Los asiáticos, bueno, hay algunas marcas, otro día estuve viendo una marca coreana que está haciendo de maravilla. En China hay 3 o 4 que estoy seguro que no van a llegar a Europa. Los americanos llegan con cosas muy chulas, de América Latina también. Eso va a enriquecer una barbaridad. Yo estoy encantado de que salga. En América Latina también se ve que hay chicha. En América Latina el movimiento, son muy apasionados. Vamos, a mí me encanta que salgan proyectos de verdad. Sí, que no sean construidos. Que no los veo ni competencia. Si somos, somos un un 1% del mercado, bueno, un 15% ahora mismo, se supone a nivel global. La perfumería categorizada de nicho es un 15%. Bueno, que salgan más marcas, que salgan más consumidores, que salgan más tiendas. Todo eso nos va a enriquecer a todos, pero que salgan proyectos que tengan un poco de fundamento. No se puede vender a un perfume a 400 euros si no lo vale. Es el dilema más grande del nicho. Hay muchas cosas que lo valen, no digo, o sea, de hecho... Bueno, hablamos con Monegal y cuando habla de loot, de tal, que te dice cuánto cuesta el kilo, tal... Vale, pero hay otras que no sabes y bueno, pues solo te queda que creerlo. Hay mucha marca bien hecha que vende a esos precios y realmente los que se sostienen vendiendo esos precios es porque lo valen. Pero hay marcas que nacen sin saber muy bien de qué, no sé, ni el valor de los ingredientes, ni de un packaging, ni de un posicionamiento, ni de una comunicación y ya se posicionan ahí. Y es donde ves que no tienen cimientos, o sea, que no es... un producto es caro no por su precio, sino por su relación calidad-precio. Entonces, si no hay una calidad detrás, cuando el producto se vuelve caro. Si hay una calidad detrás, tiene un precio. Y ya está. Vale, yo tenía una pregunta que acabas de responder, que era si vendemos humo en el sector en general. Yo creo que depende, ¿no? Hay mucho humo. Hay humo. El humo tiende a no durar. Las marcas que se van estableciendo, una marca que tiene algo de solera, a no ser que haya cambiado de manos y entonces tengan un giro diferente, pero las marcas que tienden a durar no vende en ese humo. Hay muchos que sí, que venden esto como una mega inversión y
con un retorno alto y rápido, y entonces ahí sí que hay un componente de humo. Si vendemos emociones, no vendemos humo. Y para conseguir emocionar hay que hacer un trabajo muy bien hecho y apoyarte de muchas cosas, entre ellos una materia prima de mucha calidad que fascine. Entonces ahí el humo desaparece. Vale, y la última, esta sí que tampoco, a mí me da igual decir marcas al final, ¿no? Pero yo te decía como, o sea, ¿a quién hay que mirar en cuanto a perfumería de nicho? Al final creo que muy depende porque cada uno tiene las dimensiones que tiene, y creo que hay marcas pequeñas que seguramente son muy rentables y lo hacen de puta madre, y al revés. Pero sí que yo, de Milán un poco lo que... hablo de Milán porque para mí fue el verlo todo junto y poder analizar, pero... Yo vi una admiración muy bestia por Cherchov en este caso, no muy bestia, pero que se hablaba de la fiesta que se hacía después, no sé qué, la fiesta del yate. Y fue mejor la tuya. Pero sé que hablan de la fiesta del yate, creo que es en Cannes o tal. Yo cuando busco en Google Trends, los volúmenes de búsqueda son exagerados, o sea, pero o sea, es que incluso, o sea, cuando metes la palabra Cherchov o Creed, todo desaparece porque es que el volumen es disparado. Luego veía, claro, entiendo que Cherchov es el nicho por 400 euros perfumes tal. Luego llego a Milán en el centro y veo un edificio arriba del todo con una pantalla enorme de Cherchov. Ahí ya es cuando empiezo a cruzar lo que es comercial y que es nicho. Pero al final, lo que más me sorprende, tío, es que yo, al menos aquí, pero voy a la universidad, voy a mi clase y yo pregunto por Cherchov, al final, la gente no tiene ni idea. Según le preguntamos a Jerry, que es para mí el target, ni idea. No tienen ni idea de lo que es. Entonces, ¿qué es este fenómeno? En el sentido de, ¿qué hacen, tío? O sea, ¿cómo crecen a este volumen? ¿Cómo atacan? No entiendo, tío. O sea, me pierdo. No viene. ¿Sabes? Que igual no tiene la respuesta. El caso particular de Cherchov es un producto de mucha calidad. Sí, mucha calidad. Mucha calidad. O sea, donde meter en fórmula lo ves, que es un producto de mucha calidad. Hay otros que la tienen igual, nosotros tenemos una calidad muy que buena. A nivel de costeo de fórmula nos podemos acercar ahí. Un ejercicio de posicionamiento espectacular. El perfume vale 300 euros porque paga la fiesta en el yate. Claro. El perfume vale 300 euros porque no se quiere que sea para todos. La comunicación de un perfume de 300 euros te permite comunicar en círculos que probablemente no sean un edificio, pero a lo mejor pueden hacer una fiesta en círculo ecuestre para 50 personas o 25, porque es a quien quieren venderles. Y ese ejercicio de posicionamiento, Cherchov lo ha hecho de forma impecable para a donde quieren ir. Luego, Sergio es muy bueno. Sí. Sergio es muy bueno conceptualizando. Él venía de diseño, de diseñar producto y con un muy buen círculo de relaciones, debe ser un bon vivant gourmet. Y han currado mucho y fueron valientes. En el momento en que hay una historia que no se conoce, no voy a nombrar al perfumista, pero ahora mismo es un perfumista de ultra élite, diría que un top 3, al cual Sergio Momo se le acercó para la composición de la primera fragancia y le dijo que no. El perfumista. ¿Por qué? Porque no era suficiente. Y ahora mira. Porque no era nadie. Bueno, que empezaba y tal. Sí, pero bueno, tenía un concepto claro, tenía una idea clara, tenía más o menos los contactos que le hacían entender que eso podía tener un futuro, y ese perfumista, que es de los nombres más relevantes a día de hoy... ¿Español? No se puede decir. Como no puedo decir el nombre, sí quiero decir que es armenio. Parece que ha llamado a la puerta recurrentemente después de eso. No, que no. Ha sido que no. Claro. Pero o sea, que a los chefs he dicho no. Exacto. A la lista negra se fue. Yo tengo una lista negra. Una lista negra. Al final se borra, Yo en broma. Yo cuando estábamos mi hermano y yo, nada más que llamando a tiendas
y no nos abría la puerta ni Decíamos, ya nos llamarán ellos, ya nos llamarán. Y cuando nos llamen ellos, ya veremos. Y ahora nos ha llamado alguno. Y lo entiendo. Y nos hace una ilusión que te mueres. Claro. Y lo celebramos, pero sí se lo decían. ¿Te acuerdas cuando te llamábamos cada 2 por 3 y siempre nos decías que no, como mínimo una pullita, tío. Pero que aparte pues, de ir a una tienda a cambiar otro concepto y yo sabía le decía. Al final lo entiendes. Sí, no, es normal. No, y que un no te fuerza a mejorar. Sí, claro. Si de repente... Y te lo planteas, hombre, si ha dicho que no es por algo. Es por algo. Igual no damos la imagen que... O sea, no hemos conseguido que el producto transmite lo que queríamos, algo, pero bueno, te hace replantear, ya está. Muy bien. Un no más es un no menos. Si te tienen que decir 100 noes, pues cada vez que te han dicho uno, pues ya te queda uno menos de los que te tienen que decir, y cada un no que te den, pues a redirigirse y a seguir mejorando, y ya está. Perfecto. Pues ya está. Y damos por terminado esto. Un gustazo, chavales. Pero ya está Habrá bien. también episodio 2. Y cuando queráis. Hombre, seguro. Sí, porque a mí, sí, creo que en el tío podemos tocar 1000 cosas, tío. Cuando queráis. Volverás o vendremos. inventamos. Lo vendemos nosotros, a ver, Claro. que A igual. ver si tenemos más músculo para movernos y hacer cosas, pero de momento, Muy bien. toda la gente que venga aquí, pues lo agradecemos y Genial. súper contentos. Esperamos que hayas disfrutado tú, lo primero, que hayáis disfrutado vosotros. Nos vemos muy pronto, espero. Y a pronto también aprovechamos que van a empezar a salir cositas de Nibiru, ¿no? Sí, los perfumes. Va a salir algo de Botanicae también justo con el podcast. Ya podéis, dejaremos el link de Botanicae. Y nada, ¿algo quieres decir algo? Nada, mil gracias. Y que estoy en casa, o sea, que me he sentido más a gusto que en brazos, se dice mucho. Agradecimientos a Miki y a Jerry y nos vemos en el próximo. Chao.